Bueno, vinimos de compras. Mi esposa está en el supermercado, que a mí no me dejan. Aparte que se me olvidó el cubrebocas, pues nada más pasa una persona. Pero debido a esto, me puse a pensar ahorita. Tenemos que seguir instrucciones, tenemos que seguir órdenes debido a la pandemia y de cierta manera no tenemos libertad de entrar a las tiendas. Y me puse a pensar acerca del tema la libertad en Cristo Jesús. Y es un eslogan que se utiliza mucho para decir bueno, es que ahora estamos bajo la gracia, tenemos la libertad en Cristo y prácticamente es como un permiso, es permisible. Pues sé que batallo con un pecado, pero en vez de combatirlo y luchar con él, que se convierta en una lucha sin cuartel, pues pues así le sigo, porque al cabo es parte de la lucha. Y sí, efectivamente es parte de la lucha. Nosotros tenemos una naturaleza pecadora, pero por eso se convierte en una lucha sin cuartel, porque lo que estamos haciendo es un combate contra el pecado. Y lo que queremos hacer es salir de esa prisión de pecado, no quedarnos ahí. No es un permiso, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, o sea que pues si ahora vivimos en la gracia, nos has permitido vivir en pecado, y él mismo contesta: de ninguna manera. Eso lo hemos visto en varias sesiones. Y así como estaba yo viendo que no tenemos libertad y tenemos restricciones, hablar de la libertad de Cristo es que también tenemos restricciones en nuestra vida, descritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Si leemos primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan habla precisamente de todas las características que tiene que tener la vida de un cristiano. También habla de lo que es el amor de Dios. Pero primera de Pedro también habla que la palabra de Dios nos da libertad, pero no es la libertad de decir, ves, o sea, podemos vivir libremente, y si pecas pues no hay bronca, pues hay una libertad y después te arrepientes y Dios te perdona. Eso es caer en una herejía y es peligrosísimo, porque si se atraviesa por tu mente que puedes hacer eso, en realidad la conciencia de Cristo no está en ti todavía. El Espíritu Santo no puede ser contristado, ¿sí? Ahora, si leemos precisamente Romanos, Gálatas, Corintios, o sea, hay una serie de restricciones, de cosas que el apóstol Pablo les está diciendo a esas iglesias que no hagan. Cuando vemos la descripción, la plática que tiene, el mensaje que tiene Dios a las 7 iglesias en Apocalipsis 1, 2 y 3, capítulo 1, 2 y 3, estamos viendo que tiene ciertos reproches a 5 de esas 7 iglesias, y precisamente, bueno, habla a una de ellas, le dice, bueno, tú predicas la sana doctrina, pero eres fría. Entonces, o sea, solamente tienes la religiosidad, el conocimiento, la liturgia, pero no tienes el amor. Y es uno de los problemas que hemos visto día a día. Por ejemplo, yo me he encontrado gente, no estoy criticando a la gente, pero me he encontrado gente en la calle
gente que según yo no les he hecho nada, ni les debo nada, o sea, no les pedí prestado ni nada. No me fiaron ni nada. Me los encuentro en la calle. Yo los quiero saludar, en serio, que me da gusto verlos después de años. Y no sé por qué voltean como si les estuvieran hablando del cielo o una hormiga les estuviera hablando acá en la banqueta. O sea, voltean, no te miran, ya te vieron. No te miran. Y una vez alguien me dijo, bueno, es que puede haber tenido un mal día. ¿Sabes qué, mi hermano? Para nosotros los cristianos, si tú lees Romanos, si lees Hebreos, nosotros no tenemos excusa. Para los cristianos nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, nosotros no tenemos excusa. Dice la Biblia que si no tenemos amor, o sea, el problema es de que, o sea, si yo no tengo amor, o sea, de nada me sirve que esté predicando la palabra, porque quiere decir que no tiene amor, no tiene a Dios, no ha conocido a Dios, así dice la Escritura. Entonces, ¿cómo va a ser posible que te pares enfrente del púlpito y prediques o estés tocando un instrumento musical, cierres los ojos en el tiempo de la alabanza, pero durante la semana o durante los ensayos te estás burlando de tus hermanos, te crees más de lo que los demás, estás criticando, hablando a las espaldas? Eso no es ser cristiano. O sea, la libertad en Cristo no es, me da permiso de comportarme como yo siempre me he comportado, porque al cabo Dios me ama como soy y Dios me perdona. La Biblia dice que el amor central es el amor complaciente en su Hijo. Lo vemos cuando Juan el Bautista está bautizando al Señor Jesús. Se oye una voz del cielo al mismo tiempo que va bajando una paloma y dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El amor complaciente en el cual podemos nosotros disfrutar es el amor del Padre en Cristo Jesús. A través de ese perdón, a través de ese vidrio, de ese cristal puro, limpio y sin mancha, como dice Primera de Pedro, que en él no hay pecado, es un cordero por la sangre preciosa de Cristo que nos compró, que nos libró de la muerte eterna, tomando el lugar de nosotros allí. Ahora, la descripción de ese amor hacia nosotros en Juan 3:16 es condicional, es para todo aquel que en él cree. Que no tengo el clima, está bien caliente aquí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condicional? El que cree en él. He escuchado a lo largo de los años decir que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Help. Es que aparte aquí esta cosa tiene lámina del estacionamiento pero estoy eliminando todas las toxinas. Entonces la libertad en Cristo no es una permisibilidad de comportarme, no es un permiso de comportarme como me he venido comportando, y al cabo pues Dios es generoso y nos entiende y sabe que precisamente como sabe quiénes somos, cómo nos comportamos. El apóstol Pablo está diciendo, no es permitido pecar, utilizar la gracia para pecar. No lo es permitido. Romanos 6, puedes leer también ahí capítulo 6, 7. No es permitido. El apóstol Pedro también en Primera de Pedro, puedes leerlo, capítulo 1, capítulo 2, o sea, no es permitido. Hay que tener cuidado. Escuché un comentario de una persona que dijo, mira, lo que pasa es que yo, una vez alguien me dijo que tú no eres como los demás cristianos, tú no eres igual,
yo te veo diferente. Y ese es un problemón de marca, como decían las caricaturas, marca Acme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hijo los hijos de Dios automáticamente estamos enemistados con el mundo. Jesús dijo, el mundo me aborreció a mí primero, por lo tanto ustedes los aborrecerán también, prepárense en eso. Entonces, si alguien del mundo te dice que no eres igual a los demás cristianos, quiere decir que no eres cristiano. Así sencillo te la pongo, no lo estoy diciendo yo. Lee las epístolas, primera de Pedro, lee primera de Juan, la segunda carta, habla precisamente de lo que es la situación condicional que Dios pone a las personas. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cuando el hombre rico, el joven rico le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dice Jesús, vende todo lo que tienes. ¿Sí? Vende todo lo que tienes. Y entonces cuando él dijo, híjole, pues tengo mucha cantidad, tengo propiedades, tengo cantidad de dinero, es el precio que se tiene que pagar. O sea, no quiere decir que todos los que tienen dinero van a quedarse pobres y dárselo. En esa ilustración lo que está diciendo el Señor es, lo que está arraigado en tu corazón te tienes que desprender. El desprendimiento de lo material, el desprendimiento de todo eso, te tienes que desprender de eso. O sea, no puedes, no puedes estar, ¿cómo se llama? Dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Y no puedes decir, híjole, pues sabes que sí amo al Señor, pero esto me cuesta dejarlo, ¿no? Ahora estamos siendo bombardeados en una era en la iglesia en el que nuestros jóvenes están siendo el target, el punto, el tino que tiene Satanás es atacar a los niños, a la familia y a los jóvenes. O sea, el punto ahora es atacar a los jóvenes, atacar a los niños, tratándoles de poner duda en su sexualidad, a los jóvenes en que vistiéndose como los rudimentos del mundo, tatuándose como los rudimentos del mundo, cantando, van a traer como grupos de hip hop, van a traer gente a Cristo. Ese es el error más grande que se ha infiltrado en la iglesia. La palabra de Dios nunca dice que resistamos a la corriente de este mundo, que nos alejemos de la corriente de este mundo, no que adoptemos prácticas. Es algo que yo siempre he estado en contra de la música y se me ha criticado por eso, pero la Biblia lo dice. O sea, yo trato de seguir lo que la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, hay un término que la Biblia es inefable e inherente. No hay error en la palabra de Dios. Dios no es hombre para que se arrepienta. Todo eso lo tenemos que tener sumamente arraigado. Disculpen que es que aparte que venía caminando y me vine a comprar con Luisa. Pero la palabra de Dios es hermosa, y Dios es hermoso y nos invita a cambiar para allá. O sea, no es creíble ante la luz de la palabra de Dios que Dios te puede usar utilizando un rudimento carnal del mundo para llegar a muchas almas, porque en realidad Dios no necesita. Apocalipsis dice que un ángel va a anunciar desde el cielo el evangelio. Entonces no nos necesita. Ya voy a terminar porque me estoy asando. Dios los bendiga, muchas gracias. La libertad en Cristo es simplemente el retorno a casa mediante la reconciliación en Cristo Jesús con el Padre, ¿no? O sea,
no es pensar que tú tienes tu propia justicia. O sea, también es decir, es que Dios me ha bendecido por mi justicia, porque he sido obediente, porque he sido... No, o sea, Dios te bendice por su misericordia. Dios nos deja vivir por su misericordia. Que sería un error pensar que toda la gente que, por ejemplo, ha perecido por el COVID, que han sido pastores, han sido personas muy entregadas al Señor, ha habido entre ellos personas muy entregadas al Señor, que se han ido porque es un castigo o porque no eran fieles o no eran leales. Por favor, no caigan en ese error, porque yo he tenido amigos que estaban dedicados a la obra de Dios y Dios decidió que era su tiempo. Entonces la libertad en Cristo no es para distorsionar y no es para tirar todas las bendiciones a la borda que Dios nos ha dado. La libertad en Cristo precisamente es para predicarla y vivirla. ¿Tiene un costo? Sí. ¿Tiene un costo? Claro que tiene un costo. Tienes que renunciar al mundo. Así de simple. Dios te bendiga. Visiten mis canales, mis páginas. Estamos empezando, pero esperamos ser de bendición en nombre de Jesús. Dios bendiga. Bye.